Bueno, entonces empezamos, les damos bienvenida en nuestro webinar y hoy día hablaremos de temas de cómo descubrir tus fortalezas para potenciar tu marca personal. Bueno, rápidamente me presento, yo soy Elisabetta Fodereva, directora en DNA Human Capital, consultora de reclutamiento y selección, soy headhunter y aparte yo lidero área de assessment. Hoy día me está acompañando Tamara Peralta. Ella es manager en DNA Outplacement. Muchas gracias también para sumar a esta conversación. Y te voy a dejar la palabra para que hagas una breve presentación del grupo DNA. Perfecto. Eli, muchísimas gracias por esta introducción. Bienvenidos todos a este nuevo seminario. Efectivamente, tal como les comentaba Elisabetta, mi nombre es Tamara Peralta. Actualmente trabajo como Business Manager en la línea de DNA Outplacement. Y previo a adentrarnos en este mundo ligado y asociado a las fortalezas y las propuestas de valor como profesional, me gustaría también contarles un poquito quiénes somos y qué es lo que hacemos. Así es que en ese contexto les cuento rápidamente. El Grupo DNA es un grupo chileno en donde este último tiene presencia tanto en Chile como en otros países de la región, como lo son Argentina, Perú, Brasil, Colombia, México y Estados Unidos. En este contexto, hoy día contamos con dos grandes áreas de negocio, en donde por una parte encontramos todo lo que guarda relación con la línea de consultoría, en donde efectivamente encontramos a DNA Human Capital, en donde realizamos distintos procesos de reclutamiento y selección de mediana y alta gerencia. Luego contamos con toda la línea de DNA Outplacement, en donde efectivamente hoy día tenemos la capacidad de poder apoyar a todas las personas que están trabajando en un proceso de transición laboral, ya sea de cambio o también de vinculación. Y para finalizar con esta unidad propiamente tal, contamos con toda la línea de assessment, en donde realizamos consultoría especializada de competencias propiamente tal. Y por otro lado, dentro de la segunda unidad de negocios encontramos toda esta línea digital, en donde hemos desarrollado en conjunto con Microsoft plataformas que se ajustan a The Bonding, en donde hoy día tenemos la capacidad de generar procesos de preselección de candidatos siempre basados en el ajuste cultural que generan estos últimos y también la empresa propiamente tal. Por su parte tenemos todo lo que es Genes, cuya plataforma funciona como una de autorrecolocación 100% y learning autogestionada. Y para finalizar, contamos bien digo con todo lo que implica la plataforma Show Me Money, mediante la cual llevamos a cabo distintos estudios salariales de forma inmediata y también 100% actualizados. Así que esa sería un poco la presentación. Y desde ya me gustaría darle el pase a Elisabetta, principalmente porque hoy día nos hacemos la siguiente interrogante, Eli. ¿Por qué es importante conocer mis fortalezas como profesional de cara a un proceso de reclutamiento y selección? Perfecto, también. Sí, es un tema que hoy día cada vez toma mayor relevancia para nuestra carrera profesional, también para nuestros aspectos personales y también para que tengamos un proceso exitoso de reclutamiento y selección. Es necesario saber en qué somos buenos, cómo podríamos aplicar nuestras fortalezas en diferentes aspectos de nuestra vida y ser exitosos en todos estos aspectos, ¿ya? Quiero partir desde partes de reclutamiento y selección, ¿ya? Donde antes principalmente para reclutar a una persona se fijaban mucho en experiencia técnica. Ahora el proceso está evolucionando muchísimo y hoy día una parte relevante sigue siendo conocer experiencia técnica, pero por otro lado competencias blandas. Y acá está el gran desafío para la persona que participa en un proceso de reclutamiento y selección, saber mostrar qué tipo de fortalezas yo tengo y no ocupar estas palabras cliché que suele aparecer en la entrevista. Típico que encuentro, yo soy una persona ordenada, planificada, soy líder, tengo un trabajo en mi equipo, pero cuando empiezas a profundizar en una entrevista, entiendes que el candidato tiene otros tipos de fortalezas. Entonces, acá el gran desafío, primero para el candidato, ¿qué herramientas ocupo para conocer mis fortalezas? Y por otro lado, ¿cómo yo los transmito en una entrevista?
Y lo mismo quiero hacer una proyección hacia un campo laboral. ¿Cómo puedo orientar mi carrera profesional acorde a mis competencias? Por ejemplo, no sé, si me cuesta relacionarme, si no tengo una competencia desarrollada, orientación al servicio de cliente, me cuesta trabajar con personas, probablemente si yo quiero orientar mi carrera hacia cargos comerciales, allí voy a tener ciertas complejidades. Pero sí, si yo soy una persona analítica, ordenada, planificada, capaz mi fortaleza sería por área, por ejemplo, de finanzas, ¿ya? Entonces, nuestro autoconocimiento nos permite tomar mejores decisiones en procesos de entrevistas y también en nuestra carrera laboral, ¿ya? Y más adelante nosotros vamos a hablar de diferentes herramientas que nos permiten conocer nuestras fortalezas. Hablamos también de una metodología que se llama STAR, que ocupa para entrevistas en competencia. Pero primero quería hablar un poquito más cómo define una fortaleza. ¿Qué es esto? Entonces, una de las definiciones es que es un conjunto de habilidades, características o aspectos de tipos psicológicos conductuales de los cuales sobresalgamos. Y ahí el ejemplo podría ser liderazgo, trabajo en equipo, orientación al servicio de cliente, trabajo bajo presión, en fin. Y por otro lado, ¿cómo se definen nuestras debilidades? Nuestras debilidades son los hábitos, pensamientos y conductas negativas que nos impiden realizar tareas de manera eficiente, ¿ya? Y como ejemplo de debilidades, me puse en mi papelito algunos ejemplos como la timidez, la pereza, soberbia, la impulsividad, la indisciplina, ¿ya? Siempre nos recomienda no enfocarse en nuestras debilidades, sino que en nuestras fortalezas, porque es algo que nos sale de manera natural y nos lleva a éxito. Más que me voy a centrarme qué debilidades tengo que cubrir, entonces tengo que colocar mucho más esfuerzo para cubrir estos aspectos, ¿ya? Y un tema muy interesante que los psicólogos y científicos están hablando, que somos conscientes en solamente un 13-10% de nosotros mismos, porque la mayor parte se encuentra en inconsciente, que lamentablemente no siempre podemos acceder, ¿ya? Y voy a adelantar y hablar del tipo de evaluaciones que nosotros aplicamos para entender cuáles son nuestras fortalezas y áreas de mejora, ¿ya? Entrevistas. En la entrevista lo que conversamos van a levantar los aspectos técnicos de tu experiencia, pero por otro lado van a levantar qué competencias tienes y por lo general se aplica una entrevista por competencia, ¿ya? Las entrevistas pueden ser individuales, grupales, de panel. La metódica de cada uno va a tener su propio formato, ¿ya? Y cuando te entrevista a unas personas de recursos humanos, principalmente se enfocan en evaluar tus competencias y fit cultural, y áreas funcionales se enfocan más en conocer tu experiencia técnica, ¿ya? Otro tipo de evaluación es a través de Assessment Center. Y ahí tenemos opciones como roleplay o juego de roles, canasta de papeles, estudio de caso, ¿ya? Por ejemplo, en el estudio de caso te piden exponer alguna temática y ven cómo la solucionas, cómo la presentas, ven cómo te comunicas, cómo contestas a las preguntas, qué tal fluido eres, y etcétera, ¿ya? Y por último tenemos el tercer tipo de evaluación, que es lápiz y papel. Son pruebas técnicas. Por lo general he visto en posiciones como de tecnología, donde tienen que ver qué conocimientos tienes que resolver diferentes problemas. Y por otro lado, hay test proyectivos, ya que muestran ya más aspectos de personalidad. Y por otro lado tenemos cuestionarios, competencias, valores, ¿ya? Y volviendo un poquito al tema de entrevistas, es importante conocer bien tus fortalezas y no autoengañarse, ¿ya?
Supongamos, no sé, yo considero que me gustan las personas, soy una persona sociable y supongo que mi fortaleza es trabajo en equipo. Pero cuando ya llegamos a trabajar en equipo, yo no sé escuchar a las personas, las interrumpo, soy muy llevada en mi idea y claramente estos rasgos no forman parte de una competencia como trabajo en equipo. ¿Ya? Por lo cual, antes que hablemos de qué fortalezas tengo, evaluemos y mostremos a través de los ejemplos, ¿ya? Y acá le voy a dejar palabra a Tami, porque ella les va a contar más acerca de entrevistas por competencia y modelos TAR, ¿ya? Muy bien. Gracias, Eli, por ese tremendo pase. Y bueno, les cuento rápidamente. Efectivamente, es tremendamente trascendental autoconocerse y también preparar el relato que nos va a acompañar a la entrevista propiamente tal. Bien, en ese sentido, tal como lo mencionaba Elisabetta, más allá de suponer que soy poseedor de una competencia, sería interesante que pudiéramos realizar un ejercicio para determinar si efectivamente hay alguna situación pasada que avala que soy poseedor de una competencia, porque a decir verdad, tanto a Eli como a mí nos ha pasado en muchísimas ocasiones que entrevistamos a diversos candidatos y estos últimos la verdad es que enumeran una serie de competencias en donde efectivamente nos dicen que son proactivos, orientados al logro de objetivos, saben trabajar en equipo, tienen liderazgo, etcétera, etcétera. Pero claramente cuando nosotros nos enfrentamos a una entrevista por competencias, debemos prepararnos en relación a una metodología asociada para determinar que somos poseedores de esta competencia en cuestión. Y justamente para ello se desarrolla la metodología STAR, en donde esta última hace referencia a los 4 factores fundamentales que se analizan en las evaluaciones en cuestión. Y en ese sentido, STAR lo que define son alguna situación, tarea, acción o resultado que respalde la competencia en cuestión. Claramente, esto se debe realizar a partir de una situación pasada, en donde el entrevistado debe contar en concreto qué ocurrió en el momento determinado. Por su parte, asociar esta situación y explicar también cuál era el cometido dentro del objetivo propio de la función. Adicionalmente, también destacar qué acciones llevó a cabo y para finalizar, denotar cuál fue el resultado de esta acción en concreto. Recuerden siempre que es muy importante que ustedes tengan plena conciencia de cuáles han sido sus logros profesionales, principalmente porque los logros siempre van a ser una clara muestra del desarrollo de las competencias que yo logré adquirir a lo largo de esta trayectoria profesional. Bien, si me ayudan con la siguiente slide sería increíble. Sí, ahí estamos. Muy bien. Y dentro de esto último también es importante comentar lo siguiente. En cuanto Elisabetta y yo les pedimos que por favor se preparen de manera previa a esta entrevista, claramente hay ciertos tips o sugerencias que nos van a permitir tener una mejor performance dentro de esta reunión. Y esto último, sin duda alguna, se ajusta nuevamente al conocer de manera concreta los niveles de mis competencias y ojalá, idealmente, haber desarrollado un test de forma previa. Esto último, por ejemplo, puede estar dado por algún test asociado justamente a una competencia, un test ligado a todo lo que tiene que ver con esta experiencia laboral. Entonces, esto último, el hecho de poder autoconocernos, el hecho de poder determinar cuáles son las competencias que me acompañan como profesional y por lo demás poder justificarla a través de esta metodología STAR o ejemplificando estas últimas a través de mis logros, es que esto último me va a permitir dar y desarrollar un relato mucho más fluido y evitar, obviamente, generar un relato que probablemente esté lleno de llenadores discursivos, que muchas veces lo vemos en las diversas entrevistas. En cuanto los candidatos no están seguros de lo que están diciendo, suelen utilizar llenadores discursivos tales como esto último claramente genera una repercusión importante dentro de lo que tiene que ver con la forma en cómo yo comunico, la forma en cómo estoy dando con convicción, con seguridad y con confianza lo que estoy
tratando de decir. Así es que en ese contexto, por favor, siempre traten de prepararse de forma previa antes de poder desarrollar este relato de manera fluida de cara a la entrevista. En este sentido, uno de los ejercicios que nosotros como grupo les queremos proponer es definir de manera previa nuevamente cuáles son aquellas situaciones que respaldan la competencia en cuestión y obviamente luego de ello desplegar e identificar cuál fue la tarea, acción y resultado asociado. Bien, y para finalizar en este contexto, dentro de lo que tiene que ver con las sugerencias, el contenido solamente tiene sentido en cuanto está acompañado de una buena forma. Por ende, en este contexto se torna trascendental ser tremendamente conscientes del cómo expresamos lo que estamos diciendo. Y justamente aquí la comunicación no verbal se torna trascendental, principalmente porque, primero, como diría uno de los socios de nuestra compañía, no tenemos una segunda instancia para generar una primera buena impresión, así es que desde ya la presentación que ustedes puedan proyectar debe ser impecable, tanto de forma remota como de manera presencial. En segundo lugar, el saludo, tanto inicial como de cierre, en el fondo debe ser enérgico, debemos claramente llevar a cabo un discurso cuyo contacto visual sea constante, idealmente cuidar también la postura, porque es muy distinto dar a conocer una idea de esta manera que darla a conocer de esta manera. Y también importante destacar que en este sentido también deberíamos poder ser capaces de hacer un mejor uso del espacio, hablando con las manos, principalmente aquellas personas que están postulando a posiciones que se ajustan a la mediana o alta gerencia. Aquí sin duda todo lo que implica la postura, tal como les indiqué hace unos minutos, probablemente estar echado sobre la mesa no nos va a generar tanta convicción en relación a la percepción que genere nuestro interlocutor de cara a la entrevista, pero sí lo hacemos de esta manera, proyectamos de mejor forma nuestra voz y también lo que nosotros verbalizamos lo planteamos de una manera mucho más segura, clara y convincente. Tami, y quería hacerte una pregunta que hace tiempo llevas trabajando para Outplacement, entrenando candidatos en este modelo STAR. ¿Cuál es tu percepción? ¿Qué tan preparados vienen candidatos a esta primera etapa? Porque también hay gente senior, los gerentes, jefaturas, analistas. ¿Cuál es tu percepción? Bien, yo tengo la siguiente percepción. La verdad es que el 80% de los usuarios de Outplacement que nosotros hoy día tenemos en el programa no vienen preparados de buena manera para responder esta pregunta y es justamente el por qué nosotros hoy día estamos desarrollando este seminario. Porque efectivamente se torna trascendental saber expresar cuáles son nuestras competencias, pero no tan solo mencionarlas, porque tal como les comentamos, todos los candidatos llegan acá y nos traen una lista interminable de competencias, pero al momento de poder contarnos alguna situación que lo avale o algún logro que lo avale también, la verdad es que se torna bastante complejo. Entonces aquí, aquellos candidatos que saben expresar sus fortalezas de forma clara, convincente y, por cierto, respaldada a través de todas estas situaciones, tareas, acciones o resultados, marcan la diferencia. Recuerden siempre que en este sentido las fortalezas no tan solo se ajustan probablemente a un hecho de formación, a un hecho de función, a un hecho de desafío concreto interno en términos del rol, sino que también está asociado al tema más soft, al tema más blando, y justamente aquellos candidatos que se preparan en cuanto a esto último tienen una performance mucho más fluida, mucho más convincente, y esto último sin duda les permite recolocarse en menor tiempo y también mejorar considerablemente en todo lo que tiene que ver con la performance de cara a las entrevistas laborales. Sí, yo también creo que también es importante que el candidato tome un rol proactivo y empieza a indagar cuáles son sus fortalezas. Hasta se puede partir con amigos, con parientes, preguntando, ¿qué es lo que hago bien? ¿En qué me destaco? Porque no siempre estamos conscientes de nuestras fortalezas, los damos por hecho. También en el trabajo, preguntar a tu compañero o a tu jefe, dame el feedback, cuéntame cómo me ves, cuáles son mis fortalezas, qué tengo que mejorar. Lamentablemente hoy día no todas las compañías tienen incorporado las sesiones de feedback.
Por lo general tenemos evaluaciones de desempeño, te dan una nota, te hablan de términos muy generales respecto a cómo ha sido tu desempeño, cómo ha sido o sea, tu plan de desarrollo, pero ahí llega. Y de hecho, muchas personas les da un poquito el miedo tener una sección de feedback porque lo comprendemos algo negativo. Vamos a contar con mi jefe, me va a dar feedback, me va a destrozar y ya. Pero no, una sesión de feedback se contempla ambas cosas, saber qué es lo que estoy haciendo bien, qué tengo que mejorar y cuál sería mi plan de desarrollo. ¿Ya? Asociado a esto último, Eli, me gustaría sumar algo que creo importante. En cuanto nuestros candidatos, y en este sentido toda la audiencia, se enfrente a una entrevista y el reclutador les consulte acerca de cuáles son sus fortalezas o sus debilidades, sería interesante que no dijeran: lo que apareció en mi evaluación de desempeño fue esto, lo que mi jefe dijo fue esto, porque la verdad es que ustedes están dando cuenta de que hay una autocrítica, una carencia autocrítica importante. Entonces, de cierta manera, todo este ejercicio que tiene que ver con identificar cuáles son mis competencias soft más representativas o cuáles son mis debilidades, tiene que estar obviamente dicha en primera persona y nunca asociar la competencia que alguien te lo dijo o alguien te lo comentó. La idea es que esto nazca de nosotros de tal manera que demos cuenta de que tenemos ahí un buen nivel de autocrítica y sabemos muy bien para qué somos buenos y también para qué somos malos, o al menos dónde están estos aspectos de mejora a considerar. Bien, y en este sentido, un poco siguiendo con el desarrollo del seminario, Eli, me gustaría también darles a conocer algunos ejemplos de preguntas y respuestas asociadas a las competencias más comunes que guardan relación, por ejemplo, con el liderazgo. Bien, y en este sentido, una de las clásicas preguntas que podría realizarle un reclutador en relación a evaluar esta competencia en particular se asocia a lo siguiente. Cuéntame de alguna situación que recuerdes en la que hayas tenido que tomar una decisión para la cual no estabas preparado. ¿Por qué lo hiciste? Por otra parte, ¿qué decisión como tal tomaste? ¿Cuál fue el resultado de la acción? Si ustedes se dan cuenta, en este tipo de preguntas nosotros podemos identificar situación, tarea, acción y resultado. Por ende, como podrán darse cuenta, efectivamente aquí estamos aplicando la metodología STAR. Bien. Y otro de los ejemplos que también utilizamos son la competencia de gestión del cambio. Cuéntame de alguna situación que recuerdes en la que hayas tenido que cambiar de manera imprevista y rápidamente de accionar o de pensamiento frente a una variación inesperada en su contexto. Para ti fue un cambio fácil o difícil. En ese sentido, nuevamente esperamos poder escuchar a la persona en relación a esta experiencia previa y luego determinar cuánto se ajusta a esta competencia de gestión del cambio que el cliente tanto requiere. Así es que en ese sentido les hago la invitación a que a través de Genes, cuya plataforma es propiedad de nuestra compañía, del grupo DNA, puedan encontrar justamente el diccionario de competencias en donde de cierta manera van a poder encontrar todas estas preguntas asociadas a alguna situación, tarea, acción y resultado, pero siempre pensando en una competencia en particular. Y de esta manera ustedes claramente van a poder desarrollar y preparar de mejor forma el speech que los va a acompañar de cara a la entrevista laboral. Perfecto, Tami. Acá nos mandaron una pregunta. Andrés nos deja el siguiente comentario. Cuando estaba del otro lado del escritorio, los candidatos que habían pasado por outplacement me resultaban identificables, pues caían en discursos muy robotizados sin espontaneidad. Exacto. Algunas palabras me cuestan todavía. Ya, eso es comentario de Andrés. No sé también qué nos puedes comentar respecto a tu experiencia en el tema de outplacement. A ver, ocurre lo siguiente. Nosotros de cierta manera como Outplacement creemos que es tremendamente importante preparar el producto que somos nosotros mismos y que posteriormente se va a lanzar al mercado. Claramente nosotros como profesionales tratamos justamente de ayudarlos a generar este autoconocimiento que de no realizarlos en un programa la verdad es que sería bastante difícil. Y en ese sentido, pese a que nosotros tratamos de
sugerir que sean espontáneos al momento de expresar una respuesta, muchas veces los candidatos justamente suelen apegarse demasiado a la estructura. Y cuando los sacas de esa estructura, claramente se genera este espacio para determinar si el candidato proviene o no de la línea de outplacement. Pero más allá de eso, yo te diría, Andrés, que comparto plenamente este pensamiento contigo, pero de alguna u otra forma nosotros, sin duda alguna, tenemos que ayudar a estos usuarios, a estos candidatos, a estas personas, a que logren conocer de mejor forma cuáles son las características de este producto, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, de qué manera pueden agregar valor desde su experiencia y cuál es su propuesta de valor como profesional. Por ende, más allá de que tú percibas que el candidato proviene de un programa outplacement, yo te diría que en ese sentido el candidato sí hizo el trabajo. Y en ese contexto, claramente, lo único que faltaría poder entrenar sería esto del ser más natural, porque también convengamos que aquellos candidatos que vienen y se integran a un programa outplacement es principalmente porque en su mayoría han permanecido durante un largo periodo de tiempo en una única empresa. Desconocen cuál es su renta de mercado, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, cómo abordar una buena entrevista, quiénes son los interlocutores que participan, cómo generar un buen plan de prospección. Entonces, en ese contexto ahí nuestro rol obviamente es mostrarle al mercado de la empleabilidad y hacer que la verbalización de la información que nos pueda entregar sea lo más natural posible, pero obviamente falta entrenamiento. Así que en ese contexto y entendiendo, Andrés, que hoy día estás del otro lado de la mesa, entonces ahí abramos las oportunidades para que todos los candidatos puedan entrenar y hacer que este discurso sea mucho más natural. Claro, no, y también para un entrevistador es mucho más grato tener una persona al frente que capaz tiene robotizado un poco el discurso, pero está claro en sus competencias, cuál es su sello personal y qué valor puede generar para una organización, ¿ya? Y yo voy a volver un poco atrás y comentar de algunas competencias que hoy día son bastante requeridos en el mercado. ¿Ya? Estamos pasando un momento de muchos cambios, pandemia, las compañías tienen que hacer muchos cambios, adaptarse a este nuevo escenario, por lo cual aparecen algunas competencias que se transforman en competencias transversales. ¿Ya? Liderazgo siempre cambia sus matices. Ya estamos hablando, por ejemplo, liderar por el ejemplo, o líder que puede llevar a su equipo hacia la meta, etc. Hoy día estamos hablando de un estilo de liderazgo integrativo, empático. No solamente dirigirse al equipo como uno todo, sino que buscar un trato más one by one, uno a uno, con cada integrante del equipo, porque hoy día vivimos realidades muy diferentes. A algunos les toca trabajar desde su casa, con el equipo, perdón, con los niños, con el marido, problemas con internet, se genera situación diferente, estresante. ¿Ya? Por lo cual yo como líder tengo que acompañar a esta persona para que rinde mejor en su trabajo. Ser una persona accountable, que es una palabra en inglés que no tiene traducción en español, pero principalmente que contempla ser una persona responsable de sus acciones y tener madurez laboral, ser una persona proactiva, que busca soluciones, que no se eche para atrás frente a una dificultad. Gestión de cambio, esto se refiere a tener aprendizaje rápido y continuo. Adaptabilidad, es una competencia donde tú tienes que adaptarte y readaptarte. Hoy día ya dejamos de lado estas estrategias más a largo plazo. Estamos viviendo de día a día porque no sabemos qué va a pasar en un mes. Con el tema de pandemia, con el tema de mercado, hay mucha incertidumbre, por lo cual es una competencia bastante crítica. Innovación, romper el status quo, pensar fuera de la caja, porque hoy día tenemos recursos más escasos, situaciones impredecibles, entonces tú tienes que no solamente guiarse por mis tareas es A, B, C, sino que ver cómo lo puedo generar el valor, cómo puedo innovar, ¿ya? Y por último, resiliencia. Resiliencia y persistencia. Porque de nuevo el tema de pandemia nos genera mucho estrés, estamos constantemente desafíos, no resultan las cosas, pero nunca hay que dejar la cabeza y seguir adelante.
¿ya? Estas son como las competencias que hemos detectado en el mercado, que cada vez se piden más en nuestros procesos de reclutamiento y selección, y cuando el cliente está haciendo un cambio organizacional, incorpora más estas fortalezas, ¿ya? Y por último, vamos a hablar de qué tipo de evaluaciones psicológicas ocupan en las entrevistas, ¿ya? O también para diferentes procesos de desarrollo organizacional, ¿ya? Y partimos por test proyectivos. Allí voy a presentar 4 test, que primero estamos viendo Lucha, después vamos a hablar de test Rocha, test grafológico y persona debajo de la lluvia. Yo estoy segura que la mayoría de las personas que participan en este webinar les tocó hacer estos tipos de test. Estos test son bastante comunes en Chile. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, no suelen hacer test psicológicos porque principalmente se enfocan en competencias y experiencia, ¿ya? Estos test tienen una base clínica que aún está comprobado en el resultado de test clínico en el campo laboral. ¿A qué me refiero? Si yo tengo competencias para un cargo, por ejemplo, liderazgo, trabajo en equipo, orientación al servicio de cliente, pero tengo ciertos trastornos psicológicos o de personalidad, esto no significa que voy a hacer mal mi trabajo, ¿ya? Por lo cual se enfocan más en evaluar las competencias más que aplicar estos test de personalidad que cada vez se ocupan menos. Entonces, hablemos del primer test de Luche, que es un test de colores. Es un test proyectivo que fue desarrollado al principio del siglo XX, y ahí también habla que es un test bastante antiguo. Los humanos sigamos desarrollando nuestras competencias, formas de trabajar, por lo cual se aplica más, tiene más validez en campo clínico, ¿ya? Y este test evalúa el estado psicofísico de una persona, su estilo de afrontamiento del estrés y otras características estables de su personalidad, ¿ya? ¿Cómo funciona este test? Te pasan una paleta de colores y tú tienes que elegir un color que más te gusta, ¿ya? Todos estos test que vamos a hablar no solamente ocupa como una única herramienta para tomar decisión, es una herramienta complementaria. Te hacen una entrevista te hacen una entrevista donde tú hablas de tu experiencia a nivel personal y después empiezan a aplicar diferentes tests, ¿ya? Este también deberían conocer muchas personas, nuestras famosas manchitas. Es un test Rocha que fue desarrollado también en el principio del siglo XX, en 1921, por un psicólogo y psiquiatra suizo que es Hernán Rocha. El método presente demuestra aspectos inconscientes de la personalidad por medio de asociaciones establecidas en 10 imágenes de manchas distintas. Por ejemplo, acá vemos una de las manchas donde la persona tiene que mirar y ver qué dibujos ve en esta imagen. Según el creador, la mirada de cada lámina expone las características del sujeto analizado. La interpretación de las figuras abstractas arroja rastros de su identidad. Por eso, cada evaluación individual tiene que estar acompañada por una entrevista previa, ¿ya? Entonces, de nuevo, siempre estamos hablando que estos test arrojan tu parte de personalidad, pero no de competencia. Grafológico. Por lo general, te pasan un papel y te piden hacer una breve reseña de tu experiencia o contar una historia, ¿ya? Este test se utiliza para conocer la personalidad del candidato a través de su escritura. Los grafólogos se fijan en la forma, tamaño y precisión de las letras, pero también en la imagen en conjunto, es decir, en los aspectos blancos, en la distribución del espacio y en la dirección que sigue tu escritura, y además la velocidad en que escribes. De hecho, estos tests se aplicaban mucho para el sector financiero, para ver si la persona tiene una inclinación hacia robos, fraudes, etc. Ya, hoy día también cada vez se ocupa menos estos tipos de test. Y por último, test
que es te piden dibujar a una persona debajo de la lluvia, también que mide tu personalidad, y se fijan, por ejemplo, el tamaño de tu dibujo, si dibujaste una paraguas, cómo está cayendo las lluvias, qué tantos detalles hay, ¿ya? No voy a entrar en mucho detalle, ya lo conocemos. Y segunda parte, nosotros hablamos de test psicométricos. Estos test psicométricos miden nuestras competencias que ya tienen validez en campo laboral, ¿ya? Todos test psicométricos nacieron a través de un test DISC, ¿ya? Que mide cosas que muestran nuestro perfil natural, ¿ya? Que vendría siendo la forma que tenemos de hacer las cosas de manera innata. Mide también nuestro perfil adoptado, es decir, cómo actuamos frente a lo que sucede en nuestro entorno. Y DISC tiene 4 dimensiones, ¿ya? D es decisión, que mide cómo respondemos a desafíos y retos. I es interacción, cómo nos relacionamos e influimos con los demás. Celeridad, cómo respondemos al ritmo, a las cosas y los cambios. Y por último, C, que es cumplimiento, cómo respondemos a las normas establecidas. Hoy día este test se hace en el formato online, el candidato le manda un link, él ingresa y empieza a contestar series de las preguntas. Que te dan 4 tipos de respuestas y tú tienes que elegir la respuesta que acerca más a tu forma de ser, ¿ya? Estos tipos de test, que también tenemos otro que es Hogan, en DNA nosotros ocupamos mucho Micro, que tiene la misma lógica, ¿ya? Que muestran qué competencias tienes. ¿Cuál es la diferencia de estos test? Por ejemplo, DISC y Hogan miden principalmente niveles ejecutivos, roles de liderazgo, ¿ya? Porque nosotros trabajamos con Micro. Primero, Micro mide diferentes niveles dentro de una organización, desde un analista hacia un gerencia, hasta un gerente general. La diferencia, cómo hacemos pesaje de una competencia. Un gerente de administración de finanzas va a tener una competencia de liderazgo mucho más desarrollada que un analista, y así construye el perfil. La complejidad de interpretación de Hogan y de DISC, tú deberías tener una capacitación previa para saber interpretar el test. Ya te hacen una capacitación previa, te muestran en qué cuadrantes, cuál es la combinación entre los rasgos. Entonces, desde el punto de vista usuario, un poquito más complejo, ¿ya? Y lo que me gusta en Micro, que es bastante fácil de interpretar, un gráfico, y cada una de competencias ya tiene una descripción que cualquier persona puede leer sin tener un estudio de psicólogo, ¿ya? Entonces, esos son los test que ustedes pueden encontrar en sus procesos de evaluación. Les pueden hacer una entrevista por competencia, después aplicar algunos test que he mostrado, que son test que se ocupan bastante en Chile, pero más hoy día se dan preferencia a los test psicométricos, que Hogan, DISC, Micro o alguna otra herramienta, y cada vez al segundo plano se van test psicológicos como Rocher o Lucher, porque son test que tienen más de validez clínica, ¿ya? Así que, bueno, eso como en términos generales lo que les queríamos compartir respecto a las evaluaciones, de la importancia de conocer nuestras fortalezas y saber presentar estas fortalezas en nuestro trabajo, en nuestro proceso de entrevistas, ¿ya? Tami, no sé si quieres agregar algo más de lo que ya hablamos. La verdad hablamos. es que me gustaría sumar un poquito a lo que dijiste, Eli. Yo me imagino que muchos de nuestras usuarios, audiencia en general, se está preguntando cuál es la manera correcta de poder responder a estos test proyectivos.
Esta es una pregunta que la verdad suelen realizarnos los usuarios del programa y también otros candidatos, pero en ese contexto, entendiendo que todos estos test fueron desarrollados con un propósito clínico, yo les diría que en definitiva sería interesante que ustedes pudieran siempre hablar desde la verdad, y también responder en función de lo que ustedes ven o perciben, principalmente porque estas pruebas también están hechas para, de cierta manera, determinar una respuesta del candidato, pero luego repreguntarla de una manera distinta para ver si efectivamente el candidato está siendo lo suficientemente consecuente con la primera respuesta que dio. Entonces, en ese sentido, la verdad es que nosotros, insisto, recomendamos responder siempre con la verdad, ser transparentes en la entrega de la información y no ponerse a buscar en Google qué color sería el más quizás adecuado elegir en este test de Lucher. Nuevamente, volvamos a lo mismo, tratemos siempre de ser transparentes con la entrega de la información, principalmente porque si no nos pillan ahora, eventualmente puede ser que en una vuelta distinta la persona en cuestión logre identificar que no estamos siendo completamente sinceros con las respuestas. Y por otro lado, también destacar que los test proyectivos, si bien hoy día se utilizan, están siendo cada vez menos utilizados, ¿bien? Justamente Eli tiene mucha razón en cuanto comenta que las entrevistas por competencias suelen ser mucho más concretas y también representativas de quienes somos y también de avalar en el fondo cuál ha sido esta experiencia o trayectoria asociada al ámbito profesional. Esos serían un poquito de los comentarios que me gustaría sumar. Exactamente, y es importante, lo que tú comentaste también, la coherencia entre nuestra entrevista y el test, y no intentar manipular porque he leído, si contesto de tal forma este test voy a tener el resultado, porque una persona experta va a detectar la falta de coherencia en el resultado del test y en la entrevista, ¿ya? Y acá nos llegó también una pregunta, o sea, más bien comentario de Gibran, perdón que no sé pronunciar bien tu nombre, y él está comentando que estoy entendiendo que uno debe estructurar y preparar las entrevistas, pero no veo espacios para la espontaneidad. Es decir, cuando alguien me entrevista, espero tener una conversación franca y abierta sobre quién soy. Bien, en ese sentido es importante destacar que en definitiva la entrega de la información que nosotros generemos y el relato que nos acompañe de cara a cada entrevista va a depender del interlocutor. Porque en un proceso de entrevista participan distintas personas y principalmente cada uno de ellos busca escuchar cosas distintas. Por ejemplo, el headhunter va a buscar determinar si tu perfil se ajusta técnicamente a la posición que él está buscando. Recursos humanos probablemente va a querer identificar cuál es tu fit cultural con la empresa. Tu jefatura directa quiere saber si tú le vas a resolver el problema que tiene y quizás la gerencia general quiere identificar qué tan facilitador de negocio podía ser para la compañía. Entonces, en este sentido, más allá de querer tener este espacio de poder expresarnos con plena naturalidad y espontaneidad, convengamos que esta no es una reunión de amigos, es una entrevista laboral. Y por cierto, al ser una entrevista laboral, tú debes ser capaz de dar a conocer tu propuesta de valor como profesional y también saber adaptarte a la estructura que el reclutador te genere, principalmente porque a partir de las preguntas que este último te realice, tú vas a poder determinar qué le duele y por ende a partir de qué relato yo puedo dar una respuesta mucho más efectiva en relación a lo que se nos está preguntando. Exactamente, o sea, de nuevo volvemos que autoconocimiento es muy importante y es saber expresarlo y adoptar a diferentes situaciones. Y nos llegó otra pregunta de Aníbal, ¿por qué en Latinoamérica se sigue usando los test psicológicos si ya no se usan en Europa y Estados Unidos? ¿Ya? Quiero contar primero mi experiencia. Yo llevo en Chile 11 años y cuando postulé mi primer trabajo me hicieron una entrevista y después dijeron, ya, siguiente etapa va a ser una entrevista psicológica. Y yo digo, ¿qué es esto? Pero yo no tengo ningún problema con mi cabeza, me siento una persona sana, pero ¿para qué? Porque para mí ha sido como invitación para ver si tú tienes problema con tu cabeza, algunas desviaciones con mi personalidad, ¿ya?
Y cuando empecé a trabajar ya con compañías multinacionales, con clientes de diferentes países, claro, ellos no tienen esta práctica, porque principalmente sus evaluaciones están enfocadas en entender tus competencias. Y ahí volviendo a mi comentario inicial, que si yo tengo todas competencias requeridas para la posición, pero yo tengo trastornos de personalidad, esto no significa que voy a hacer mal el trabajo, porque tengo competencias. Y lo otro, en Estados Unidos y en Europa son muy cuidadosas con el tema, muy personales. En una entrevista no te van a preguntar cuál es tu religión, si estás casado, divorciado, tienes hijos, no. Por lo cual el tema de hacer evaluaciones psicolaborales va contra el formato de cómo se hace entrevista, porque yo tengo que saber cuál es tu perfil profesional, qué competencias tienes. Si estás divorciado, tienes otra religión, no sé, algunos otros temas que no van de la mano con el tema de trabajo, bueno, no es algo relevante para ellos. De igual forma, yo veo que el mercado en Latinoamérica cada vez está más evolucionando en temas de recursos humanos, y de recursos humanos tienen muchos desafíos, están acompañando el negocio en transformación, en hacer apoyar en confección de planes de carrera, ayudando con talleres de liderazgo, etcétera, por lo cual cada vez vamos a ocupar menos estos test proyectivos y vamos a ocupar más herramientas que muestran nuestras fortalezas y nos ayudan a trabajar y potenciarlos. Así que, bueno, allí siguen llegando las preguntas, pero ya estamos un poquito corto con el tiempo, ¿ya? Bueno, ahí les dejo un mensaje que siguen explorando su perfil profesional, ocupan diferentes herramientas. También nosotros con Tami siempre estamos dispuestas a apoyarlos en esta evaluación con algún consejo, así que después de este webinar van a recibir un correo con nuestros contactos. Feliz en seguir conversando con ustedes, resolviendo las dudas. Y bueno, muchas gracias por participación, Tami, un tremendo aporte. Así que ha sido una conversación muy entretenida. Que todos tengan un lindo día y desde ya estamos ahí plenamente dispuestas a poder apoyarlos en estos procesos de transición laboral o bien para resolver todas estas dudas que tengan de cara a una entrevista laboral y de cómo poder prepararlo de mejor manera. Así es que muchísimas gracias a todos por la atención. Seguimos contactados. Yeli, también gracias por la invitación. Gracias. Chao, chao. Chao.